Qué bueno estar aquí. Ustedes no saben el gusto que tengo. Ayer les hablé de los traductores que ha dado el México al mundo entero. Y le hablé de Tepox, y recuerden que dimos gracias a Dios por Tepox. Le hablé de don Gonzalo Báez Camargo, que tenemos a su hijo aquí con nosotros el día de hoy. Démele un aplauso fuerte para que sepa que le amamos y que su vida de manera directa e indirecta ha estado relacionada no solamente con estas paredes, sino con el ministerio que estas paredes representan. Y me sorprendió muy positivamente esta mañana que tienen al tercer traductor de habla castellana de México también, que es el doctor Edesio Sánchez Cetina, que también es de aquí de México. Claro, es de la hermana República de Yucatán, pero le perdonamos eso, ¿verdad? Y realmente ha sido un gusto estar aquí. Yo he sido bendecido, el encuentro con ustedes, volver a mis raíces aquí en la Sociedad Bíblica ha sido un gusto. Y tratar el tema de la traducción de la Biblia es una virtud. Ayer hablamos acerca de la importancia de los manuscritos. Y ustedes han estado hablando y preguntando sobre la importancia de los manuscritos, del texto recibido, o el textus receptus, y el texto crítico, los diversos manuscritos, las posibilidades. Hablamos algo ayer de eso, y esta mañana también. Ayer hablé también de los desafíos lingüísticos. Recuerden que les mencioné que la Biblia no se escribió en español. Recuerdan que no se escribió en español mexicano ni en español puertorriqueño. Se escribe en hebreo. Pero de la misma manera que hay un hebreo, que hay un español de España, hay un español de Argentina y hay un español de México, hay un hebreo de Jerusalén. Hay una tonada y unos dialectos de la Galilea, y en el exilio babilónico también el hebreo tenía su nota. Por ejemplo, alguien llega, les mencioné, mexicano, bien mexicano, pero que ha vivido 10 años nada más. Fue en Los Ángeles, California. Cuando usted lo recibe de nuevo, nota que canta. Nosotros decimos, cuando alguien habla así raro, él canta, y no nos damos cuenta que nosotros somos los que cantamos, no ellos, ¿verdad? Pero el mundo de la sociolingüística es así. Número uno comprende que la Biblia no se escribe en español. Segundo, comprende que la Biblia no se escribió la semana pasada y que el mundo de la Biblia era un mundo lento, era un mundo de cartas, de epístolas, y las epístolas se tardaban un tiempo de llegar de una comunidad a otra comunidad. No se mandaban mensajes de texto, se tardaban un poquitito más. Y tercero, la importancia de la cultura. Cada cultura tiene su forma de ser. Le hablé, por ejemplo, si estuviéramos aquí y estuviéramos en Guatemala, y aquí la hermana me pregunta, ¿cómo anda su nieta? Si estuviéramos en Guatemala, yo decía, ya está así de grande. Pero si estuviéramos en Costa Rica, tenía que decir, ya está así de grande. Porque en Costa Rica los animales están así y las personas están así. Pero si estuviera en Panamá, no puedo decir así que están los animales, así están los animales. En Panamá se diría, no, ya esa niñita está así. Cada cultura tiene su forma de ser, y nosotros lo vemos eso continuamente en la escritura. Pero no solamente la lingüística, la antropología cultural, la historia tiene que ver en el mundo de las traducciones de la Biblia. Este es un mundo que conocemos como interdisciplinario, y en ese contexto, por favor, pon el próximo. En ese contexto, la geografía, la geografía juega un papel protagónico. El mundo nuestro es el mundo de la cuenca de México, Texas, Luisiana, Florida, y por el oeste es el mar Pacífico que llega hasta Japón, ¿verdad? Hasta la China, hasta Hawái. Ese es el mundo de México. El mundo de la Biblia es diferente. El mundo de la Biblia es el mundo del mar Mediterráneo. Este es el mar Mediterráneo. Este es el mundo geográfico que dio a luz los textos bíblicos. Este es el mundo, por ejemplo, ese mundo, el mar Mediterráneo, ese es el mundo de Jonás. ¿Quién me puede decir algo de Jonás?
Pues los otros días yo le pregunto a mis estudiantes en la universidad, estudiantes doctorales, sobre Jonás. Bueno, ¿qué pueden decir de Jonás? Y todos callados. Pero nadie puede decir nada de Jonás y todo el mundo callado. Entonces, cuando oigo de todo el mundo callado y cuando de pronto alguien empezó y dijo que no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y dice: calla, calla, que ya sé que ya fuiste a la escuela bíblica. Es interesante que la Biblia tenga un libro con el nombre de Jonás. Jonás era un malcriado, un desobediente, un ego fuera de sí. Sin embargo, la Biblia tiene un libro dedicado a Jonás. Por ejemplo, Jonás, Dios le preguntó: pero ¿por qué tú no quieres ir a Nínive? Si esa gente es buena gente. Y dice: no, yo no voy a Nínive porque esa gente es tan mala que son capaces de convertirse para hacerme quedar mal a mí. Ese era el problema. Ese era el problema. Era un ego descontrolado. Y ante un ego descontrolado viene un Dios de humildad y le dice: no. ¿Por qué? Porque en el reino no es grande el que manda ni el que grita, sino el sencillo, el humilde, el que comparte, el que brinda y el que da. Y la gran enseñanza de Jonás es por vía negativa, no por vía positiva. Por eso es que Jonás está en la Escritura. Este es el mundo del apóstol Pablo. Este mundo fue el que salió el apóstol Pablo de la comunidad de Cesarea Marítima. Cesarea Marítima, confinado, preso. Ahora, todos los mapas que ustedes tienen, todos los mapas bíblicos, los mapas bíblicos, los preparó en mi oficina. Los preparé como en el 1991, 92, todavía están vigentes. En esa época hablábamos de 3 viajes misioneros de Pablo, ¿recuerdan? Y 1 preso. Eran 4 viajes, 3 misioneros y 1 preso. Esa es la forma que tradicionalmente la conocemos. En el siglo XXI, ahora los nuevos mapas que van a salir van a hablar de 4 viajes misioneros. Porque si hubo 1 misionero de todos los viajes, fue el 4. Aunque estaba preso, el evangelio llegó a Roma. Y porque el evangelio llegó a Roma, llegó a la Ciudad de México y ha llegado aquí. Por eso hay que sociedad bíblica acá. Porque el apóstol Pablo llegó a Roma en un viaje que los romanos y las autoridades pensaban que estaban eliminando el problema, llevándoselo a Roma, y no se estaban dando cuenta que le estaban preparando el camino para el pueblo de Dios. Porque ya Dios estaba pensando en la Ciudad de México y en los mexicanos para que recibieran la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios por eso? Fíjense qué grato es el Señor. Es decir, el mar de Jonás, personaje bíblico del Antiguo Testamento. El mar del apóstol Pablo. Miren qué nos sucedió los otros días. Esto que le voy a contar es verdad. Si alguien no lo quiere creer, le doy permiso para que no crea. Pero esto le pasa es verdad. Ustedes saben, yo soy el decano del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén. Entonces nosotros preparamos programas educativos en la Tierra Santa. Alguno de ustedes quiere irse a la Tierra Santa a estudiar 2 semanas, 1 semana, 10 días, me da su nombre y le mandamos el programa, su email. Y en efecto llegamos y teníamos el año pasado un programa en el mar Mediterráneo para estudiar a Pablo y a Jesús. La misma teología, el concepto de Dios, Pablo y Jesús. El concepto de perdón, Pablo y Jesús. El concepto de la misericordia, Pablo y Jesús. Un curso preparado muy bonito, muy grato. Y un pastor amigo en Laredo, Texas, que tiene iglesia también acá en México, va al programa. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué hacen las iglesias evangélicas cuando el pastor se va de vacaciones el lunes con la esposa? Pues el domingo por la mañana, pues mandan a toda la congregación que se ponga de pie y oran por el pastor. Y la familia pastor allí, hay un gozo extraordinario. Nuestras iglesias son gratas, simpáticas, y oraron por él. Y llama y el reverendo, el pastor Vélez pasa al frente y oran, y se levantan las ancianas de la iglesia y los ancianos le ponen las manos, oran por él, y hay un gozo en la congregación. Y la que está orando empieza a decir: Señor, gracias, porque nuestro pastor va al mar Mediterráneo
la oración. Y dice, solamente te pido que nuestro pastor tenga todas las experiencias que el apóstol Pablo tuvo en el mar Mediterráneo. Esa congregación cayó en bendición y empezaron a glorificar al Señor. Todos glorificaron al Señor, menos el pastor. Cuando acaba, el pastor dice, hermano, gracias, le colectaron una ofrenda, una experiencia muy grata. Cuando el pastor dice, yo quiero tener casi todas. Yo no quiero que el crucero naufrague. Yo no quiero que me tiren para el mar. Yo no quiero que me pique como una serpiente. Yo no quiero que me tiren por un muro. Aparte de eso, el resto de las experiencias están bien. El mundo del apóstol Pablo. Este es el mundo del apóstol Pablo. Por ejemplo, miren esto verde que está en el medio con esta línea serpenteada. Ese es Egipto. Y el río Nilo, el río de Moisés, sacado de las aguas. Ese es un río muy importante, no solamente para la Biblia, sino que teológicamente nosotros hemos descubierto la importancia, teológica hablando, no solamente la importancia geográfica y la importancia cultural, no les voy a hablar de eso, que esa sería la conferencia nada más, pero la importancia teológica es importante, es fundamental, porque ese río representa la capacidad que Dios tiene de salvarnos en medio de los peligros de la vida, porque tiene un plan para nosotros en el futuro. Moisés no sabía lo que le esperaba, era pequeño. La hermana de Moisés no sabía lo que le esperaba. La mamá de Moisés ni se imaginaba. La hija del faraón ni menos todavía. Pero Dios sabe y conoce nuestro futuro y evalúa nuestra vida no por lo que hemos sido, pues sino por el potencial que nosotros tenemos para llegar a ser en el nombre del Señor Jesucristo. De pronto el río Nilo se convierte en el centro de la afirmación teológica de que el futuro nuestro está en las manos de Dios. Ya, si está en las manos de Dios, está en muy buenas manos. Al lado, vean lo que tiene como una punta. Esa es la península del Sinaí, que representa los años que el pueblo de Dios estuvo peregrinando por el desierto. Ahora, yo les debo decir que el número 40, en mi libro Introducción a la Biblia Hebrea, explico esto un poquitito mejor. Solamente basta aquí mencionar que el número 40 en la Biblia es símbolo de una educación completa. Te graduaste, 40 años. A veces la gente piensa, no, pasaron 39 años con 13 meses o 9 meses. No. El número 40 es que cumplió la encomienda. ¿Recuerdan? Elías, cuando estaba huyendo de Jezabel, ¿cuántos días pasó huyendo? 40 días y 40 noches. ¿Recuerdan Jesús cuando estaba en oración y ayuno antes de comenzar su ministerio? ¿Cuántos días pasó? 40 días y 40 noches. ¿Recuerdan el pueblo de Israel que estaba dando allá vuelta alrededor del Sinaí? ¿Cuántos años? 36. 40. Porque el número 40 representa cuando cumplen el año 40, se gradúan, pasan a la nueva etapa. La vida de Moisés se divide en 3 grupos de 40. 40 años en Egipto, 40 años huyendo en el desierto y 40 años más liberando al pueblo del Señor para llegar a la tierra prometida. Cada vez que cumplía 40 se graduaba, el próximo grado. Cada vez 40 porque es símbolo de una educación completa. Hay un caso en la Escritura de un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. ¿Quién recuerda el texto bíblico? En el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Y cuando está en el estanque de Betesda, el Señor llega y lo ve así paralítico y le pregunta la pregunta que los maestros de teología le decimos a los pastores: no le hagan a los enfermos. ¿Qué tú haces ahí? Alguien está hospitalizado. ¿Qué tú haces ahí? No, estoy de vacaciones. Jesús le pregunta: ¿qué haces ahí? Pero si grande fue la pregunta, más interesante fue la contestación. El Señor le dice: ¿pero por qué tú estás aquí?
El paralítico le contesta: lo que pasa es que cuando se mueven las aguas, recuerdan que la leyenda lo que decía era que el primero que llegara, cuando se mueven las aguas, mis amigos no están aquí y no me llevan. Es decir, que yo estoy enfermo. ¿Por qué? Porque no tengo buenos amigos. Ustedes saben cómo debió haber estado la autoestima de esa persona. Por otro lado, en Lucas y en Marcos hay otra narración de amigos. Estaba el Señor dando una campaña evangelística en la Galilea y llevan un paralítico, pero llegaron tarde, porque creo que el paralítico es un poquito más lento. Llegan tarde, lo tratan de entrar por la puerta, estaba cerrada. Lo tratan de entrar por las ventanas, ¿qué pasó? Cerrada. Pero los amigos o eran de México o eran de Puerto Rico, uno de los dos. Mira, no, de otro sitio no podía ser. Se le ocurre esto, mire, esto sí que es serio. Le dicen al paralítico: llegamos tarde, pero no te preocupes, vamos a amarrarte, vamos a subirte al techo de esta casa. Cuando estemos en el techo de la casa hay que agarrarte para que no te caigas. Pero cuando estemos en el techo de la casa, vamos a romper el techo. La casa no es de nosotros, pero después hablamos con el dueño. Vamos a hacer un roto, una apertura en el techo, y te vamos a ir bajando poco a poco, que cuando te estemos bajando, el Señor tiene que darse cuenta que tú estás aquí. Bueno, ahorita cuando acabemos, vamos a tener preguntas y respuestas. Yo les voy a saludar. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, excepto cómo fue que el paralítico, que era paralítico pero que no era tonto, se dejó amarrar y se dejó subir y se dejó bajar así por la cuestión. Cualquier pregunta excepto esa. Yo no sé cuántos de ustedes han leído a Perícopa, que el texto bíblico, en efecto, lo amarraron, lo subieron, abrieron el techo, lo bajaron. Y el texto bíblico dice que el Señor, escuchen cómo dice el texto en griego, el Señor, al ver la fe de ellos, es el único milagro en la Escritura que la fe que mueve a Dios no es de la persona, es de los amigos. Mientras que el primer paralítico tenía malos amigos, el segundo paralítico tenía buenos amigos. Y yo le digo a la gente: yo quisiera tener amigos así, buenos, que me apoyen y me ayuden. Yo quisiera tener amigos que me den la mano en el momento oportuno. Pero sobre todo, yo quisiera ser un amigo así. Yo quisiera llevar a la gente para que descubriera la gracia de Dios. El paralítico, que los amigos no llegaban a tiempo, el Señor le pregunta: ¿cómo es posible? Y le pregunta, después que le contesta: ¿cuántos años llevas aquí? ¿De acuerdo? Y le contesta: ¿cuánto? 56, 95, 21, 38. No tenía 40, tenía 38. Le faltaban 2. ¿Qué le faltaba entender? Número 1, que los que sanan no son los ángeles, es la intervención divina que le da a la gente vida y vida en abundancia. Y segundo, que los que sanan no son las aguas benditas, sino que cuando la gente se acerca a Dios con sencillez, el Señor abre las ventanas de los cielos en bendición hasta que sobreabunde. Este es el mundo antiguo. Por ejemplo, al norte, vean al norte, Cipros, iría arriba, Cilicia, Galacia. Ese es el mundo de las iglesias del Nuevo Testamento, de las iglesias de Apocalipsis. Creta, miren aquí a la izquierda, la isla de Patmos, es Arabia, donde fue el apóstol Pablo. Recuerdan, por 3 años estuvo reorganizando su pensamiento de Arabia. Babilonia, miren aquí, un poquitito a la derecha está Ur. ¿Quién recuerda quién vino de Ur? Abraham. México está más o menos por allá. Miren, por allá que está México. Estamos en el mapa también, por este lado. Este es el mundo próximo. Ese es el mundo de la Biblia. Y este es el mundo de la Tierra Santa.
¿Recuerdan? La tierra que fluye, ¿cómo es que llama la escritura? Leche y miel. Porque luego de 40 años en el desierto, comiendo solamente langosta, comiendo maná, comiendo lo que había en el campo, comiendo ese tipo de comida. Recuerdan que nos añoraban la buena comida de Egipto. Recuerdan que esa era parte de la crisis. Llegan a la Tierra Santa, a la Canaán antigua, a la Palestina antigua, y llegan a la Galilea, donde hay palmeras, y hay palmeras de higos, y hay palmeras de dátiles, y las dátiles producen miel. La miel de la escritura no es miel de abejas, es miel de dátiles, y esa es la que se encuentra. Por eso es que tierra que fluye miel. Y es tierra que fluye leche, porque luego del desierto, de estar caminando, cuando llegan al norte de Canaán, la tierra del norte, a la Galilea el día de hoy, ahí hay vacas, ahí hay cabras, ahí hay ovejas, es decir, hay leche. Por eso es que es tierra que fluye leche y miel, porque hay flora y fauna. Esa es la tierra de Jesús de Nazaret. Esa es la tierra donde habita la gracia del Señor. Miren las afirmaciones teológicas que hay sobre la tierra en la Escritura. Ese Dios que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Así que dice el texto bíblico. Ese Dios que habita en el espacio sideral, que se pasea en el viento, en el cosmos, en el infinito extraordinario. Esta sí que les va a gustar a los poetas y las poetisas que están aquí. Ese Dios, miren cómo dice el salmista, que se pasea sobre las alas del viento. Extraordinario. Ese Dios extraordinario se le ocurre meterse en la historia. Si llego a ser yo, me quedo en el espacio sideral. Pero el Dios bíblico se mete en la historia. Y cuánto yo hubiese dado que hubiese nacido en San Juan de Puerto Rico. Y cuántos de los que están aquí hubiesen dado lo que sea porque nacieron en Ciudad de México, y en Oaxaca, y en Yucatán, y en algún lugar de esta república hermana extraordinaria. Pero no nace acá. Nace en el Oriente Medio, donde no se habla español. Nace en el Oriente Medio, donde en Irán se habla el parsi. Nace en el Oriente Medio, donde todo lo que viene de la República Arábica, lo que hablan es árabe. Nace en el Oriente Medio, donde en Turquía el día de hoy se habla el turco, donde en Israel se habla en hebreo, donde en Grecia se habla el griego, donde en Italia se habla italiano. Es diferente a nuestra cultura. Y de pronto el Dios eterno se mete en la historia, no para enseñarnos cómo es que se muere, porque para morirnos no tenemos que coger el curso Muerte 101. Usted no le puede decir, usted está enfermo el viernes por la noche, y el médico le dice, mire, me da pena decirle, pero le falta poco de vida, así que llame a sus familiares. Usted no puede decirle, no, perdóneme doctor, usted no sabe, yo no he tomado el curso Muerte 101, así que no me puedo morir. Dice la Escritura que todos nos vamos a morir y después el juicio. El problema no es morirse. Vino a enseñarnos no cómo es que se muere, sino cómo es que se vive. Cómo se vive con integridad, cómo se vive en santidad, cómo se vive en nobleza, cómo se vive una vida digna, noble, grata, cómo se vive de pie en un mundo donde se doblan las rodillas delante de los baales de la existencia humana, cómo se vive con dignidad en un momento de desorientación, cómo se vive con un marido maltratante, cómo se vive con una esposa peleadora, cómo se vive con unos hijos malcriados. Ese entorno, el Dios eterno se mete en la historia para enseñarnos cómo vivir de pie y cómo vivir en santidad y cómo vivir en integridad en un mundo lleno de corrupción. La gente de Dios brilla porque es gente de nobleza, de gracia y de dignidad en el nombre del Señor. El próximo llega, y ya le dije que no llegó
a Ciudad de México, no llegó a Puerto Rico, llega a Belén de Judea. Ahora vamos a ver cómo están los textos bíblicos aquí. Ahora que vamos a saber, arquitecto, ahora que vamos a saber cómo está la cosa aquí. ¿Cómo dice el texto? Y tú, Belén, Efrata, la más grande de las tribus de... ¿Cómo dice? La más pequeña. Si llego a ser yo el que voy a escoger, busco una grande. Si llego a ser yo, búscame en el palacio de Herodes. Póngame en el palacio de Poncio Pilato. Busca un sitio amplio para yo poder vivir tranquilo ahí. Pero no, se le ocurre al Dios eterno hacerse ser humano en el milagro especial, indescriptible y maravilloso de la encarnación, y se mete en una ciudad pequeña. Mire, una ciudad pequeña. Cuando se hizo adulto, se fue a Nazaret, de donde no salía nada bueno. En Nazaret está en una comunidad que está en la Galilea, que es la Galilea de los gentiles. Es decir, que desde el día 1 nos está dando una gran lección, porque cuando fue adulto le habló a la multitud y le dijo así: aprended de mí. ¿Cómo dijo? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y entonces qué? Encuentran descanso para vuestras almas. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que no tienen descanso? Digo acá entre ustedes, calladitos, ¿verdad? ¿Por qué ustedes creen que hay personas que lo que tienen es un volcán por dentro? ¿Por qué ustedes se imaginan que hay personas que pelean hasta con su propia sombra? Viven en una angustia continua porque no se han dado cuenta que en la vida hay que ser manso y humilde de corazón. Y miren que la palabra de hoy es manso, mansedumbre, no es menso. El año que viene le hablo de los mensos. No es menso, es mansedumbre. Y mansedumbre es la capacidad que nos da Dios y la decisión que hacemos nosotros de escuchar lo que otra persona tiene que decirme, aunque yo esté completamente seguro que yo tengo la razón. Porque por ahí Dios puede darme algo a través de ella, y Dios puede verme algo a través de otra persona, y yo tengo que estar presto para escuchar lo que el Señor tiene que decirme. Es decir, que la encarnación se hace en Belén de Judea, porque la gran lección de la encarnación es que para triunfar en la vida uno tiene que controlar el genio, uno tiene que controlar el temperamento, uno tiene que controlar la lengua. Digo, yo sé que esas cosas no se tienen que decir en México, ¿verdad? Pero si ustedes lo oyen en otros sitios, se lo dicen. El secreto del triunfo en la vida son las personas que pueden controlar su personalidad, porque la respuesta hostil aumenta la ira. La respuesta hostil trae hostilidad, pero la respuesta amorosa y grata es el preámbulo de la bendición. Ahora, le trae esta foto. La próxima es la que quiero destacar esto, pero le trae esta foto por lo siguiente, para que ustedes vean qué cerca están los lugares en la Tierra Santa. Aquí es donde nosotros enseñamos. Mi oficina está poquitito aquí a la derecha. Yo vivo a 50 metros. Mi oficina está a 50 metros del lugar donde Jesús nació, muy cerquita. Y cuando abro el panel de mi casa, lo que yo tengo frente es el campo de los pastores, donde los ángeles cantaron. ¿Recuerdan? Gloria a Dios en la altura. Esos son mis vecinos. De vez en cuando hay un pastor que me saca la mano y alguna ocasión, ¿verdad? Pero ellos hablan un dialecto árabe muy difícil de entender. Pero lo traigo aquí por lo siguiente. Miren, ven aquí en el medio, alrededor, la parte urbana. ¿La ven? ¿Dónde están todas las casas? En el medio está el verdor. Recuerdan, mírenlo ahí, muy bonito. Yo paso, muy fértil. Esa parte parece que por debajo hay mucha agua. Pero arriba, ven todo lo claro. Ese es el desierto de Judea. Todo uno al lado del otro.
Entonces, bueno, ustedes me dicen, le estoy dando la clase sobre el Nuevo Testamento. Y digo, vamos un momentito al desierto. El edificio donde estoy, caminamos 10 minutos y estamos en el desierto de Judea. Y dice, no, vamos, en vez de ir al desierto el día de hoy, vamos a ir al campo, de forma tal de explicar todas esas parábolas donde el Señor decía, miren los campos que están blancos para la siega. ¿Recuerdan ese texto bíblico? Pues caminamos como 8 minutos nada más y llegamos ahí. Porque todo está cerca. A veces uno piensa que Jesús caminó, bueno, del downtown, del centro de Belén al centro de Jerusalén, caminando, es como 1 hora y 10, 15 minutos. En carro, si hay mucho tráfico, es como 15 minutos. Bueno, si yo hubiese venido el año pasado, arquitecto, si yo hubiese venido el año pasado, les decía, Belén es pequeño, tiene un solo semáforo. Claro, este año no, ya ha crecido. Ahora tiene dos semáforos. Belén es todavía una ciudad pequeña. En este momento la mayoría es árabe. Musulmana tradicionalmente era una ciudad cristiana. Ahora como el 30%, no sé, 35% quizás, es una comunidad cristiana. Es iglesia evangélica, iglesia católica, ortodoxa, pero la gran mayoría es musulmana. Y esta es la comunidad donde se hace carne el Hijo de Dios. El próximo. Vean que, próximo, si quiere, estar despierto. Esta fotografía, ya le hablé de la humildad, recuerdan, ya ese mensaje se lo di, pero se la traigo por un solo detalle. Miren en el medio de la puerta de esta iglesia. Esta es la puerta de la iglesia de la Natividad. Esa puerta es de este tamaño. Cuando entramos por esa puerta, nadie puede entrar de pie. Uno tiene que bajarse, porque esa puerta se conoce como la puerta de la humildad. Porque llegamos al lugar donde nace el Rey de Reyes y Señor de Señores, y era humilde. Y cuando uno entra allí, debe recordar que el secreto del triunfo en la vida no es gritar. El secreto del triunfo en la vida no es ser prepotente, ni creerse que sabe más que los demás, ni alzar la voz, ni tomar las puertas y tirarlas, ni dar puños en la mesa. No, el secreto del triunfo en la vida es ser manso y humilde de corazón. ¿Cuánto podemos decir al Señor? Ahora, mire, pongan la mano así. Ahora dígale, mire que está al lado suyo y dígale, esto lo están diciendo por mí. Ya creía que era por el otro. Estaban contentos porque le iban a echar al otro, ¿verdad? Este es el próximo. Este es el mundo de Jesús de Nazaret. El próximo. Hey, mírame para acá. Mira. Este es el lugar donde recordamos el nacimiento del Señor. El próximo. Y recuerdan ustedes que luego del nacimiento, Herodes se descontrola. ¿Recuerdan eso? Bueno, la verdad es que siempre nos enseñaron que Herodes era malo. ¿A quién le enseñaron otra cosa? Era una persona mala. Pues ya saben, yo quiero decirle que nos equivocamos. No era malo, era peor todavía. Porque dicen los que estudian el comportamiento, aquí debe haber 2 o 3 psicólogos que estudian psicología, dicen los que estudian el comportamiento, una cosa es que uno amaneció de mal humor ese día porque, no sé, tuvo sueños raros y amanece con tensión, o tiene mucha presión en el trabajo y uno reacciona de manera impropia. Una cosa es eso, y otra cosa es una paranoia. Parece que Herodes parecía de una condición que se conoce como esquizofrenia paranoide, que ya no es que era malcriado, ya la cosa se complica. Hay un documento en Roma, un documento oficial que dice que el emperador dice, en el reino de Herodes, hablando de Herodes, en el reino de Herodes, yo lo único que puedo ser es perro o cerdo. Yo no quiero ser esposa de Herodes, yo no quiero ser general de Herodes, yo no quiero ser hijo de Herodes, yo no quiero ser amigo de Herodes.
¿Por qué? Porque Herodes no mataba perros ni mataba cerdos. Pero si la esposa era muy bonita, la mandaba a matar para que no se la miraran. Si el general era muy popular, lo mandaba a matar para que no se le quedara con el reino. Y si su hijo era muy inteligente, también lo mandaba a matar para que no tratara de buscar la herencia que tenía él. Era una persona enferma. Entonces esa persona enferma se dedica a perseguir a Jesús de Nazaret. Pero la familia tan sabia se lo lleva a Egipto. Y vivió en Egipto. ¿Cuánto tiempo vivió en Egipto? Ahora mi libro sobre Jesús de Nazaret, no sé si queda todavía libros sobre Jesús de Nazaret. Si no, cuando tengan la oportunidad, en el libro mío de Jesús de Nazaret, yo le explico que tradicionalmente pensábamos que era como 2 o 3 años. Parece que no, que fue un poco más. Se agotaron. Parece que fue un poco más. Porque la identificación de la fecha lo hacemos respecto a la muerte de Herodes. Tenía como 2 años cuando salió. Vivió un tiempo allá. Herodes muere como en el 2004, 2003, 2004, el año 3 o el año 4. Eso quiere decir que un año después fue que se sabe la noticia. El niño Jesús tendría 7, quizá 8 años. Ahora, viene un muchachito de México, se muda a Alaska o a Nueva York, está 8 años allá. Cuando vuelve aquí, ¿qué idioma habla? Inglés. Es decir, que cuando Jesús vuelve a la Galilea, pues no llega a Belén, llega ahora a la Galilea, a Nazaret, ya hablaba el idioma egipcio. Segundo, en la casa aprendió arameo. Tercero, en la sinagoga aprendió hebreo. Cuarto, trabajando en la comunidad aprendió griego. Una persona que domina 4 idiomas, no es que digamos que sea intelectualmente lenta. Jesús parece que era muy alerta y hablaba los 4 idiomas, y tenemos testimonio escritural que hablaba los 4 idiomas. Quiere decir que llega a Egipto, la próxima, y de Egipto, cuando regresa, después que muere Herodes, regresa, ya no regresa esta vez a Belén, si regresa a la Galilea. Y llega a la Galilea, y este es el mundo de Jesús de Nazaret. Aquí a la derecha, el lago de la Galilea, que en hebreo, mire cómo se llama en hebreo, Kiner. Por eso es que el nombre del lago es Kineret. Y Kiner significa arpa. Miren la forma del lago, como si fuera un arpa. Alrededor de ese lago el Señor Jesús llevó efecto, los predicadores que están aquí y la predicadora, el 80% de su ministerio. Lo voy a repetir. 80% de su ministerio fue alrededor del lago. Jesús de Nazaret fue un predicador rural, no fue un predicador citadino. Fue un predicador del campo que iba caminando con su gente alrededor de este lago. Alrededor de este lago llevó efecto su ministerio. Miren el lago: Tiberias a la izquierda, Magdala, Dalmacha, Generet, el monte Arbel, Tagba, Capernaum, Cursi. Por allí, Afjet. Detrás de Cursi está la comunidad de Gadara. ¿Quién conoce quién vivía en Gadara? El gadareno. Ese es el endemoniado más famoso de la historia. El gadareno. Es decir, alrededor de este lago que está aquí, el Señor llevó efecto 80% de su ministerio. Ahora, los que están copiando, copien esto. Todo lo que hizo Jesús se puede dividir en 5 grandes temas. Todo lo que hizo, todo. 5 grandes temas generales. Número 1, enseñanzas. ¿Quién me puede decir una enseñanza de Jesús? Las parábolas. Otra enseñanza de Jesús, las oraciones.
Otra enseñanza de Jesús, los dichos que iba, el viento sopla, ¿recuerdan? ¿Cómo dice el texto bíblico? ¿De dónde viene y a dónde va? Así nosotros no sabemos de dónde viene y a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Alrededor de este lago, número 1, enseñanzas. Número 2, sanidades. ¿Quién me puede decir una sanidad importante? Bartimeo, muy bien. Otra sanidad importante. La mujer, ahorita lo voy a explicar. Muy bien. ¿Cuál más? ¿Qué otros milagros importantes? Ciego, paralítico, leproso, gente con mano, ¿verdad?, encorvada. Ahora le voy a dar la buena noticia. Escuchen esto que les voy a decir. Todos los enfermos que se encontraron con Jesús fueron sanados. Interesante esto, ¿eh? No la mayoría. Hay un caso que nosotros los que estudiamos la Biblia decimos, ese fue el milagro que no le quedó muy bien a Jesús, que ora por la persona, un ciego, y le dice, ¿qué ves? ¿Recuerdan el texto bíblico? Dice, veo los hombres como árboles. Y el Señor le dice, no quedó bien, porque los seres humanos no son cosas que tú puedes botar y romper. Y le oró de nuevo, ¿y qué pasó? Vio como tenía que ver. Hay milagros rápidos, hay milagros que toman tiempo, pero todos los que se encontraron con Jesús fueron sanados. 1, enseñanzas. 2, milagros. 3, liberación de demonios. ¿Y quién fue quién midió ahorita el endemoniado más famoso? Todos los endemoniados que se encontraron con Jesús fueron liberados. No la mayoría. La gente me pregunta, no, porque la condición del gadareno el día de hoy se puede identificar con un tipo de esquizofrenia, esquizofrenia con un instinto de autodestrucción que tiene motivaciones de suicidio. Recuerdan que el texto bíblico dice que se golpeaba contra la peña, que vivía en un sepulcro, ese tipo de cosas. Entonces mis estudiantes me preguntan en América Latina, especialmente en Europa y África, no, perdóneme, doctor, o estaba endemoniado o estaba enfermo, pero una de las dos tiene que ser. A lo que yo digo, cómo se llame la condición es secundaria. Lo más importante aquí es que esa persona que estaba endemoniada, enferma, lunático, como usted le quiera llamar, cuando se encuentre con el Señor de la vida, recibe vida y vida en abundancia. El milagro es lo que se afirma y se destaca. Número 1, alrededor del lago, enseñanzas. 2, sanidades. 3, liberación de demonios. 4, resurrecciones de muertos. ¿Y quién me puede decir el muerto más famoso? Escuchen esto que les voy a decir. Sanó a todos los enfermos. ¿Recuerdan? Liberó a todos los cautivos. ¿Recuerdan que se lo dije? Escuchen esto bien. Resucitó a todos los muertos que se encontró. No solamente a Lázaro que fue a verlo. Lo que se encontró en el camino también lo iba resucitando uno a uno. Interesante esto, ¿eh? Interesante esto. Número 1, enseñanza. Alrededor del lago lo que hizo el Señor. Número 1, enseñanzas. Número 2, sanidades. Número 3, liberación de demonios. Número 4, resurrección de difuntos. Número 5, milagros sobre la naturaleza. ¿Quién me puede decir algún milagro sobre la naturaleza? Caminar, digo, no es que nosotros estemos caminando sobre las aguas toda la semana. ¿Qué otro? Calmar la tormenta. El milagro de calmar de la tormenta, yo le digo a mis estudiantes que hay que leerlo con un ojo creativo. Todos los predicadores aquí, las pastoras, los predicadoras, que sean creativos, porque recuerdan ustedes, primero, generalmente nosotros predicamos y acabamos cuando el Señor dijo sea la paz, y vino la paz. Nosotros acabamos el sermón ahí y le decimos a la gente, si usted tiene una tormenta, venga para que haya paz. Ese es el ojo, que la perícopa, que el texto bíblico, la narración no acaba ahí. En el próximo versículo hay 2
soldados romanos en la orilla que están viendo lo que pasa. Y cuando ven lo que pasa, uno le dice al otro: óyeme, así dice el texto bíblico, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Esa es una de las grandes preguntas de Job, las preguntas retóricas de Job, donde pregunta: ¿dónde estabas tú? ¿Recuerdan? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el cielo y la tierra? ¿Dónde estabas tú? Porque tú aludiste a eso de 2 días. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién es el que puede detener los vientos y las tempestades y las aguas? Pregunta Job. Y la contestación es Dios. Cuando el escritor bíblico presenta la narración de calmar las aguas, lo que está diciendo es que quien calma las aguas no es cualquier persona, sino es el mismo Dios. Es decir, que cuando nosotros miramos el lago de la Galilea, lo primero que vemos es que el 80% de su ministerio se llevó allí a efecto. Segundo, que todo el ministerio de Jesús se puede dividir en 5 grandes áreas: enseñanzas, sanidades, liberaciones, resurrecciones y milagros sobre la naturaleza. En ese entorno próximo, en ese entorno, Jesús pasea por el lago de la Galilea y llega, ven a la derecha, al punto rojo, y pasa por Gadara. Ahora, Jesús no entró nunca a ninguna ciudad no judía. Pasaba por los alrededores. Y por Gadara pasó por los alrededores. Sigue, el próximo. Y llega, y esta es Gadara, cuando estamos trabajando arqueológicamente, Gadara, el día de hoy. La gente que va con nosotros tenemos este programa, un programa no turístico, un programa educativo. Lo llevamos a lugares así para que vean el mundo de Jesús de Nazaret y que puedan ver en vivo cómo se llevó a efecto esto. Ahora, antes de pasar al otro, aguántame cuando te diga, ¿dónde vivía el endemoniado? En Gadara. ¿Pero en dónde específicamente? En las tumbas. ¿Cómo son nuestras tumbas? Pues un hoyo en el piso, hacia abajo, se tapa. Yo no sé, caramba, ¿cómo se metía dentro de la tumba? No se metía dentro de la tumba. Pero miren las tumbas en Gadara cómo son. Eran una casa. Esta se acaba de descubrir. Por eso es que el texto bíblico dice: pues ahí se puede vivir. Tenía esa hostilidad, que se golpeaba y trataba de suicidarse, pero vivía ciertamente en Gadara. El próximo. Y así llega hasta Capernaum. Voy a enseñar 2 más para después tener unos momentitos de pregunta. Le voy a decir Gadara y la puerta del infierno, nada más. Pero esto es una presentación larguísima y ya está aquí en la Sociedad Bíblica. El que quiera que le den una copia se comunica aquí con la persona que sea para que le den una copia sin problema ninguno. Los libros no se los puedo regalar porque me miran mal, pero las presentaciones sí, ¿oyeron? Así que todo es para ustedes, sin problema ninguno. Los libros se los dedico ahorita. Cuando matan a Juan el Bautista, según el texto bíblico, Jesús de Nazaret toma 2 decisiones estratégicas. 2 decisiones estratégicas. La primera decisión estratégica fue cambiar el estilo de predicación. ¿Quién fue el maestro de homilética de Jesús de Nazaret? Juan el Bautista. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros tenemos 2 discursos de Jesús: de fuego del cielo y de apaga y vámonos. Fuerte. Entonces, interesante. Pero no, esa fue la teología que le enseñaron. Pero cuando matan a Juan el Bautista, el Señor reflexiona y dice: no, yo tengo que cambiar mi estilo de predicación. Y dice el texto bíblico que de ahí en adelante hablaba en parábolas. Según Lucas, solamente hablaba en parábola, pero en un hipérbole. Lo que quiere decir es que la parábola jugaba un papel protagónico en los procesos de comunicación. La segunda decisión estratégica: se mudó de Nazaret a Capernaum. Cuando ustedes ven en la Biblia, se fue a su ciudad. No es Belén, no es Nazaret, es Capernaum. ¿Y por qué se muda a Capernaum? Por 2 razones básicas. Primero,
En Capernaum estaban los rabinos importantes de la época. Y el que Jesús quería estar en diálogo con los rabinos. Su mundo era ese. Esa es la primera razón. La segunda razón, nuestra juventud aquí lo va a saber muy bien, es que Capernaum tenía el internet de la época. En Capernaum se sabía todo. De Capernaum se movían las noticias. Cuando uno venía de Siria, de Asiria, de Turquía y bajaba a Jerusalén, tenía que pasar por Capernaum, porque en Capernaum es que se pagaban los impuestos. ¿Quién conoce el nombre del secretario de Hacienda de Capernaum? Del que cobraba los impuestos. Mateo. Para cobrar 100 pesos mexicanos al año no se necesita montar un sistema, pero porque los impuestos eran muchos, tenía ahí. También había en Jericó. Llega y se muda a Capernaum, porque en Capernaum se sabe todo. Se sabe todo. Jesús era un rabino de su época. Y los rabinos, todavía el día de hoy, para orar, se ponen un manto de oración que se llama un talit. Talit, muy importante. A los pastores que van con nosotros les regalamos un talit para que sientan, ¿verdad?, lo que se sentía en la antigüedad. Y ese talit, generalmente azul y blanco, los símbolos de la esperanza. En castellano, el símbolo de la esperanza es el verde. ¿Recuerdan? Los poemas castellanos, verde que te quiero, verde, verde, es símbolo. A veces yo mandé una vez a unos estudiantes que tradujeran el romancero gitano y empezaron green, green, I want you green, y por poco me da un infarto cardíaco a mí. No tiene que ver nada con el color, es el tema de la esperanza. Tema importante. Pero en el Oriente Medio es el azul. El azul es el tema, el color de la esperanza. Entonces el talit, generalmente azul, se pone. Abajo tiene muchos flecos, que representan las 612, algunos dicen 13, regulaciones o mandamientos que los rabinos le habían dado a la comunidad. Y al frente del talit hay dos cordones más largos que tienen 5 nudos a la derecha, 5 nudos a la izquierda, que simbolizan los 10 mandamientos. Jesús se puso en su talit, comienza a caminar de aquí a la izquierda con los discípulos. Recuerden este asunto, ustedes saben que hay congregaciones que desfilan el pastor con el coro. Por ejemplo, hay iglesias bautistas, todavía el día de hoy desfilan y el coro va cantando. Iglesias católicas desfilan, iglesias episcopales, algunas iglesias presbiterianas, el coro va con todavía el día de hoy. Y en la antigüedad los rabinos desfilaban. Jesús llegó a la izquierda, iba caminando. Ven la palma que está aquí, ven que hay una escalera, una escalerita. Parece, quizás fue un sábado, aunque el día de hoy algunos eruditos dicen que pudo haber sido un martes o un jueves por el asunto del ayuno. Puede ser, pero tradicionalmente se ha pensado que fue un sábado por la mañana. Jesús se pone su talit, su manto de oración, comienza a caminar con los discípulos, y cuando está llegando donde está la palma, recuerden, miren dónde está la escalera, se tiene que detener un momentito, ¿verdad?, para poder subir. El texto bíblico dice que una mujer comienza a decirse a sí misma: si tan solo tocare el borde del vestido, el talit. Las borlas, reina del 1909 tenía razón, pero después, ¿quién entiende la palabra borla el día de hoy? Decía ella: si tan solo tocare el borde del vestido, dice la primera vez, seré sana. Segunda vez, seré sana. Tercera vez, seré salva. Porque soter en griego no solamente es sanidad física, sino es sanidad, ¿verdad?, soteriológica, salvación. Y comienza a meterse entre la multitud, y cuando menos esperaba el Señor, esa mujer metió la mano entre el grupo, agarra un pedazo de tela, pero más que un pedazo de tela, tocó un pedazo de la gloria de Dios.
y se sanó. Yo le doy tantas gracias a Dios que la enfermedad de la mujer era de sangre, porque si llega a padecer del corazón, tan pronto el Señor dice, se para y dice, espérate un momentito, que alguien me tocó, ahí mismo cae la mujer muerta. Entonces no iba a ver quién la resucitara. Aquella mujer le robó al Señor un milagro, porque más que un pedazo de tela, tocó un pedazo de la gracia, tocó un pedazo de la misericordia, tocó un pedazo de cielo. Yo quiero que ustedes sepan que esa mujer, de acuerdo a la ley, no podía salir de su casa. Olvídense de tocar a nadie. No podía salir de su casa, no podía besar a sus hijos, a sus nietos, no le podía abrazar al marido, no podía, porque pues sabe Dios si salía sin querer y tropezaba con el hermano y el hermano no lo sabía, no se dio cuenta porque fue una verdad, sin querer lo contaminaba. Entonces él no sabía que estaba contaminado y empezaba a salirle cosas mal y piensa, es que yo estoy manchado, ¿verdad? Contaminado, y tenía que ir donde el templo, y esto es el templo de Jerusalén. Eran 4 días caminando para llegar desde Galilea hasta Jerusalén. Es decir, que ella se supone que no saliera, se supone que no hiciera eso, pero aquella mañana el sol despertó quemando las cadenas. Aquella mañana ella dijo, hasta hoy yo he sido una infeliz, hasta hoy yo he vivido cautiva, hasta hoy yo he vivido con esta maldición, hasta hoy yo he vivido así. Yo me voy a parar y voy a pedir la misericordia de Dios. Y cuando toca el vestido de Jesús, quedó sana por el poder de Dios. Ahora, les digo ahorita que Jesús se mudó a Capernaum porque tenía el internet. ¿Se lo dije o no se lo dije? Porque se sabía todo. ¿Por qué sabemos eso? Porque el texto bíblico dice, es porque interesante esto, el texto bíblico dice, al próximo capítulo, que después que pasa, ella toca el vestido de Jesús, el próximo capítulo dice que cuando el Señor comenzó a pasear y a ministrar en las ciudades alrededor del lago, la gente lo buscaba. ¿Para qué? Para tocarle el vestido. Se supo. Fue un mensaje de texto que mandaron, se regó. Y aquí toda la gente, ahora donde quiera que iba, trataban de tocarle el vestido del Señor. Recuerden que también hay un caso, hay unas tradiciones importantes de sombras, de tocar el vestido de Jesús, que también se manifiesta en el libro de los Hechos. Uno más nada más. Próximo, uno más nada más. Miren, Jesús de Nazaret era un personaje extraordinario. Miren qué buen PowerPoint yo tengo aquí. Tengo un asistente ahí ejecutivo que no se quiere para nada y es efectivo. Sistema calidad total. Esta presentación, mire, esta es una cosa extraordinaria. Pero yo le tengo una buena noticia, que Jesús de Nazaret tenía su PowerPoint. ¿Y cuál era el PowerPoint de Jesús? La naturaleza. Era un gran maestro. Cuando quiso dar una enseñanza sobre los vientos y las aguas y las tormentas, ¿dónde fue? Al lago de la Galilea. Cuando quiso dar una enseñanza sobre el fruto, fue un árbol de olivo para buscar el fruto. No lo encontró. Una higuera para buscar el fruto en vivo. Y cuando iba a hablar de la puerta del infierno, ¿a dónde ustedes creen que fue? No fue a San Juan de Puerto, gracias a Dios, no fue a San Juan de Puerto Rico, ni vino a la Ciudad de México. ¿A dónde fue? A esta ciudad que se llama Cesarea de Filipos. Porque Herodes era tan grato él, y tan gentil, y tan generoso. ¿Ustedes saben qué hacía Herodes? El hobby de Herodes era regalar ciudades. Le regaló a Cleopatra y a Marco Antonio, le regaló Jericó.
y le regaló a Filipos, al emperador César Filipo, le regaló esta ciudad. Y en esta ciudad vivía un Baal. Ese Baal, mire cómo se llamaba el Baal. Se llamaba el Baal, se llamaba Pan, sí, como pan, como lejen, pan, se llamaba así, pan. Pero recuerden que en el mundo oriental, medio oriental, mundo árabe, tienen dificultad con la P. No pronuncian la P, la transforman en B. Allá en el Oriente Medio yo no soy el doctor Pagán, sino el doctor Pagán. Hermano Pagán, venga conmigo. ¿Por qué? Hay unas transformaciones lingüísticas. Y esa ciudad que se llamaba la ciudad de Pan, se llama Banias, la ciudad del dios Ban. Así es que se llama. Y en esa ciudad vivía el dios Ban. Y ese dios Ban, Baal, tenía la peculiaridad que él reclamaba sacrificios humanos una vez al año. Una vez al año. Tarde en septiembre, principio en octubre, el sacerdote de Baal venía, miraba a toda la congregación. Aquel se va este año. El día del sacrificio le tapaban los ojos, lo emborrachaban, claro está, porque eran muy adoradores de Baal, pero no eran tontos tampoco, ¿verdad? Lo emborrachaban, le amarraban las manos, y miren esto bien, llegaban frente a la puerta de la cueva y los tiraban hacia adentro. Caían, esa es una cueva muy, muy profunda, caían más o menos, pensamos que llegaban como hasta acá, está en la cueva, muy, muy profundo, llegaba, caía de espaldas, caía de cabeza, sangraba, pero en lo último de la cueva está uno de los ojos del río Jordán, uno de los afluentes del río Jordán. Caía por allí, sangraba, la sangre llegaba a ese ojo de agua, que daba una vuelta larga, y salía aquí frente. ¿Ven el agua frente a mí? Sería por ahí. Cuando lo tiraban, los sacerdotes y los baalitas iban al frente. Ven que hay como una verjita frente aquí. Se paraban ahí a esperar que viniera el agua. 5 minutos el agua clara, 5 minutos. Como a los 10 minutos salía el agua con sangre. Habían matado al hombre. Entonces todos cantaban: gracias a Dios, Baal ha aceptado este sacrificio. Y se iban felices para la casa. Pero ¿qué ustedes creen que pasaba si tiraban a la persona y caía de espalda? O se asustaba cuando le estaban tirando y moría del corazón, y cuando caía, como el corazón no estaba, ¿verdad?, bombeando agua, sangre, la sangre no salía del cuerpo y no llegaba al final. ¿Qué ustedes creen que pasaba si por alguna razón u otra no caía cerca de donde estaba el ojo del agua y no llegaba la sangre del río? Entonces venían todos los baalitas, miraban el agua clara. 5 minutos, el agua clara. Cuando a los 10 minutos no salía el agua roja, ahí mismito se miraba el sacerdote y le decía al pueblo: este era tan malo que ni Baal lo quería. ¿Qué ustedes creen que hacía el sacerdote ahí? Ustedes estaban allí, eso es lo que hacía. Ahí se viraba y miraba quién era el que no había diezmado esa semana. ¿Quién había hablado mal del pastor? ¿Quién no había apoyado la causa bíblica aquí en la Ciudad de México? Buscaban y agarraban otra persona y la tiraban. Le dije ya que Jesús tenía su PowerPoint, ¿verdad? ¿Se lo dije o no se lo dije? En ese lugar Jesús se lleva a los discípulos y en ese lugar le pregunta a los discípulos: óiganme, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan el texto bíblico? Entonces viene uno y dice: Jeremías o alguno de los profetas. ¿Cómo va a ser Jeremías? Se había vivido 700 años antes. Otro dice: no, tú eres Elías. ¿Cómo va a ser Elías, que vivió otros 800 años antes? Otro quiso arreglar. Dijo: no, eres Juan el Bautista. Peor todavía, ¿cómo va a ser que los dos vivieron juntos y caminaron juntos? Pero Pedro dice: ¿qué? Tú eres el Cristo,
¿Recuerdan? El Hijo del Dios viviente. El Señor le responde: y tú eres Cefas, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Recuerdan? Y el Padre que está en los cielos, y culmina diciendo: y las puertas del Hades, del infierno, de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Recuerdan lo que lo dice? ¿Ustedes saben cómo se llama ese monte y esa cueva? La puerta del infierno. Según fue donde la higuera para hablar del fruto, y según fue al mar para hablar de la tormenta, recuerden que tenía su PowerPoint, lo llevó al monte donde el Señor habla y dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Es decir, una experiencia religiosa que produzca muerte no proviene de Dios. Una experiencia religiosa que no genere en el ser humano deseo de vivir, que no genere en las personas deseos de amar, de perdonar, de compartir. Una experiencia religiosa que no nos haga a nosotros mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, mejores traductores de la Biblia, mejores predicadoras, predicadores, pastoras, pastores, maestros. Si no nos hace mejores personas, no es una buena experiencia religiosa. Cuando en el Evangelio de Juan se habla de qué es lo que le pasa a la gente cuando se encuentra con el Señor, el texto bíblico de habla y dice: no, yo no sé mucho de eso. Lo único que yo sé es que del interior, ¿qué sucede? Surgen ¿qué? Ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Voy a culminar de la siguiente manera. Vamos a pasar un poquitito por la otra. Este es el monte de las bienaventuranzas, el lugar donde el Señor dio las bienaventuranzas. Si hubiera más tiempo le explicaba cuál era qué sermón, de dónde sacó el sermón, el tema del sermón de las bienaventuranzas. Sencillamente, quizá del Salmo número 1. ¿Cómo empieza el Salmo número 1? Muy bien, es el próximo. Nazaret y su ciudad, el próximo. La sinagoga de Nazaret, donde el Señor leyó el Espíritu de Dios, recuerdan, está sobre mí, el próximo. El monte del precipicio, es el valle de Megiddo. Seguimos. Cesarea Marítima, de donde salió el apóstol Pablo cautivo, pero que fue su cuarto viaje misionero seguido. El próximo, este es un árbol sicómoro que hay en Jericó. Yo no le estoy diciendo que ese es el árbol de Zaqueo. Lo que sí le puedo decir con análisis científico, que tiene más de 2000 años ese árbol. Los árboles de sicómoro duran mucho tiempo. Así que cuando vengan las preguntas, háganme cualquier pregunta, excepto en qué rama fue que se subió Zaqueo. Eso yo no lo sé. ¿Vieron? Ese es un estudiante mío. Estudiante de una cosa seria, que se subió al árbol para que yo lo retratara y me dijo que yo siempre lo dijera. Así que ya sabes, le dije que ese es un estudiante mío. Seguimos. Este es el Mar Muerto. Este colega se puso ahí y yo no conseguí otra foto, pero el propósito no es de hablar de este que está flotando ahí, sino que lo que está atrás son las montañas de Moab. Porque cada vez que David tenía dificultades en Jerusalén, donde iba a Moab, a la casa de sus antepasados. Porque en la Biblia hay un apetito por afirmar la importancia del hogar, de donde uno proviene. Por eso es que es tan importante el día de hoy que nosotros tengamos hogares saludables, responsables, gratas, porque nuestro futuro depende de cómo nosotros vivimos. Son próximos en el hogar. ¿Sí? Para los que me preguntan qué como allá, eso es un camello. La carne de camello, bueno, primero debo decir que para los beduinos los camellos lo curan todo. Uno tiene dolor de cabeza, toma leche de camella. Tiene el azúcar alta, leche de camella.
El colesterol está descontrolado, leche de camella. Se rompió un dedo, frótatelo con leche de camella. Todo tiene que ver con camella. Y la carne de camello, para ellos es muy buena. Lo que pasa es que para nosotros la carne tiene un olor muy fuerte. Bien fuerte. Absolutamente fuerte. Hiperbólicamente fuerte. He sido claro yo. Entonces nosotros en América Latina, que comemos con la nariz, si no huele bien no nos los comemos. Entonces la carne también es como babosita. Bien, entonces uno la mastica y sigue ahí. Y sigue masticándola y sigue ahí. No, con una oración en el almuerzo no da. Uno tiene que ver como una vigilia, una cosa así. La carne cabella. El próximo. Seguimos. Este es Jerusalén. Esta es la cúpula dorada. Seguimos el monte de los olivos arriba. Seguimos. Este es el huerto del Semaní. Ese primer olivo tiene más de 2000 años. 2000 años. Ahí. El próximo. Esta es la cúpula del templo, la explanada del templo, el muro de los lamentos. Lo que ven debajo de la C, esa es la torre de la iglesia evangélica de Jerusalén. Todavía hay, muy bueno. Dicho de paso, nosotros vamos allí, seguimos. Ahora, yo les pregunto a ustedes, el monte, ahora sí que acabo. El monte Gólgota de la calavera, ¿era monte Gólgota de la calavera porque mataban gente allí o porque parece una calavera? Interesante esto. Este monte se descubrió hace 150 años. Siempre había estado ahí. Seguimos. Seguimos. Para el que me pregunta cómo es que, esto no se lo voy a decir, pero se lo voy a decir aquí porque lo pusieron ahí. Recuerden que yo cuando era chiquito sabía que cómo era posible que los crucificaran y no se rompiera la piel y se cayeran. Porque la sospecha era, hay un documento persa que dice que le daban la vuelta a los clavos. Pero nosotros no teníamos nunca. Pero buena literatura, ¿verdad? Pero nos hace falta ver. Pues en el 1992 apareció el primer hueso de un crucificado con un clavo, y uno puede ver que al clavo le habían dado una vuelta para que no se cayera. ¿Ven? La vuelta al clavo, ahí. Por eso no se caían. ¿Ah? Para los que no creían que se caían los crucificados, ahí tienen por qué. Próximo. Esta es la tumba. Próximo. La tumba vacía, lugar extraordinario. Seguimos. El aposento alto y hasta lo último de la tierra. Culmino de la siguiente manera. Traducir la Biblia es el esfuerzo coordinado de un grupo de personas que quieren transmitir el día de hoy el mensaje de Isaías, de Ezequiel, de Jonás, de Pablo, de Juan y ciertamente de Jesús de Nazaret. La labor de los traductores no es añadir lo que nosotros quisiéramos que el apóstol Pablo haya dicho. A veces la gente pelea con nosotros y nos dice, pero mire lo que dice, lo que usted puso ahí. Y dice, no, eso no es lo que yo puse ahí. Si usted tiene que pelear con alguien, pelee con el apóstol Pablo o pelee con Isaías, pero no es culpa de nosotros que eso esté ahí. Es una labor titánica que requiere estudios interdisciplinarios, donde las diversas disciplinas lingüísticas, antropológicas, culturales. El día de hoy he querido presentar la importancia de la geografía. Ayer hablamos de otros, Tepox ha hablado de manuscritos, de procesos, de lingüística. Es una tarea titánica. Y yo le doy gracias a Dios que no soy traductor de la Biblia en el medievo, donde si no les gustaba la traducción de la Biblia, los metían en la hoguera y los quemaban. Ahora, si a alguien no le gustó alguna forma que traducimos un versículo, tratamos de explicarle el texto bíblico, pero con humildad vamos y manejamos el asunto, y hasta ahora no han matado a ninguno, por lo menos en la época contemporánea. Es un ministerio extraordinario, y ayer me contentó sobremanera que un joven preguntara qué tiene que hacer para convertirse en traductor.
Mi compromiso los próximos 5 años es preparar una nueva camada de traductores de la Biblia para que puedan heredar este ministerio para la mismísima gloria del Señor. Dios les bendiga mucho y ha sido mi placer. Mi gran placer.